Cuerpos desmembrados se esparcían por el terreno, y la tierra se había coloreado en rojo por la cantidad de sangre que fluía de los cuerpos, algunos de los cuales aún se encontraba con vida. Almas se perdieron sin medida por el descarrilamiento del ferrocarril. Sin lugar a dudas, el descuido humano es el error más fatal de los accidentes a lo largo de la historia. Así decía el encabezado de los periódicos que anunciaba las decenas de familias que habían perdido a un familiar en aquella decepcionante omisión humana y que había tenido lugar kilómetros antes de la estación más cercana. Pasados muchos años de este accidente, un guardia trabajaba velando la estación. Además, se hacía cargo de hacer verificaciones a los ferrocarriles que llegaban, y de esta manera evitar otro evento de la misma magnitud. La gente lo apreciaba y estimaba demasiado, pero en el momento en el que murió, la compañía debía contratar otro velador que cumpliera con el mismo entusiasmo el tan valioso empleo. Así fue como llegó un joven. A pesar de todos aquellos sucesos paranormales que se decía que ocurrían en la estación, el joven disfrutó su trabajo alegremente. Todo era cierto. Se escuchaban ruidos extraños en el andén por las madrugadas, pero él no les daba importancia. Los objetos se movían y cambiaban de lugar, muchas ocasiones sin que nadie se diera cuenta. Esa noche sería diferente. Se escuchó el silbato de una locomotora en el andén, pero a pesar del chillido de las ruedas en las vías, no había nada ahí. Aunque era raro, el joven se armó de valor y fue hasta el andén para corroborar el hecho. Pero en un instante quedó paralizado de miedo al ver que no había ninguna locomotora arribando. Y aún así, los ruidos eran tan claros como si la locomotora estuviera en el andén. No se ve qué significaba y de repente pareció oler el humo que emanaba de la máquina. En unos pocos minutos, tras haber corrido desde el andén para esconderse en su oficina, se escuchó un golpe muy fuerte en la puerta, lo cual provocó que se le acelerara el corazón. El miedo provocó un aumento en su pulsación y, aterrado, se decidió a abrir la puerta. Pensó que tal vez sería un ladrón quien hubiera accedido al interior de la estación dispuesto a robar. Salió de la oficina, cruzó por el pasillo y al final de este pudo ver a alguien que se dirigía hacia el andén, de donde hacía unos minutos antes venía de recorrer. El joven lo siguió, pues ya era demasiado extraño todo lo que sucedía, pero en ese momento supo que el gas pimienta que le habían otorgado como protección no sería suficiente para proteger su vida ni la estación. Nuevamente se escuchó el silbato de la locomotora que anunciaba prontamente su salida. Bien sabía que no existía ninguna locomotora en el andén. Pensó que estaba enloqueciendo y una ansiedad y miedo comenzaron a apoderarse de sus nervios. Finalmente pudo ver una locomotora en el andén que no se encontraba vacío. La neblina rodeaba toda la estación. Sombras se paseaban de un lado a otro por el andén, abordando los vagones y bajando de ellos. Se percibían cuchicheos de los pasajeros. Pero a esa hora no había servicio de locomotoras. La estación desde el accidente había cancelado todas las salidas en la madrugada y además, la locomotora que estaba en los rieles era con certeza mucho más antigua que las que había visto anteriormente. Y entonces, algo cambiaría. Pasó de sentir miedo a sentir confusión. Con certeza sabía que estaba enloqueciendo. Algo respiraba detrás de él y un miedo recorrió su espalda, de tal modo que un grito de miedo emanó de su boca, pero, aunque quiso correr, su cuerpo parecía no obedecerlo. Un sudor frío exudaba de su frente. Cuando pudo controlar su cuerpo, logró voltear y sus ojos vieron una figura. Era un hombre desfigurado, con la piel rasgada y la ropa destrozada y sucia, con sangre emanando de las llagas que tenía por todo el cuerpo, y aunque trató de huir, su cuerpo no respondía. Cayó al piso presa del pánico, gritando y llorando, cuando de repente pudo notar que todas las personas que se encontraban en el andén y en los vagones eran cuerpos desmembrados. Podía ver multitud de llagas sangrando y cuerpos desmembrados caminando sin sentido con una apariencia aterradora. Lo rodearon hasta que ya no se podía mover. Entonces pudo percatarse que estaba en una posición difícil y aunque gritaba y lloraba, ya no podía hacer nada. Era arrastrado hacia el interior de uno de los vagones y le era imposible escapar por la multitud de entes que lo acechaban y lo rodeaban. El silbato de la locomotora sonó mucho más fuerte que antes y el chillido de las ruedas anunciaba un final trágico. Al amanecer, no había rastro de ningún cuerpo desmembrado, ni de ninguna locomotora que hubiera arribado, pero, aunque lo buscaron por todas partes, el joven había desaparecido. Nadie sabía nada de él. Nadie lo había visto desde la noche que fue arrastrado por los entes hacia el inframundo. Y así concluye la zona del terror, donde las sombras susurran secretos y los miedos cobran vida.